No sé cuántos tenéis dificultades para dormir por la noche, pero hay un momento, ¿verdad?, siempre en la madrugada cuando uno adquiere conciencia, ¿no?, que tiene tal vez los pensamientos más oscuros que se nos pasan por la mente, ¿no? Realmente en esos momentos todo uno lo ve tan negro que no parece que haya luz al respecto. Algunos lo que sienten claro en esos momentos son la profundidad de sus temores, sus miedos más profundos, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Otros lo que perciben, ¿no?, es el temor, en este sentido, que viene, por un lado, de su soledad, de la sensación que pueden tener de abandono, y en otros lo que percibimos es nuestra conciencia, ¿no?, el sentido también de nuestra culpa que nos atormenta. Y en esos momentos nos hacemos las grandes preguntas, las últimas preguntas. Y quiero que en esta noche, al acabar un año más, vayamos a uno de los libros que tiene las mayores enigmas que nos podemos plantear acerca de la vida humana, el libro de Eclesiastés. Y quiero que recorramos algunos de los pensamientos que se hace aquí el predicador, el Coelet de Eclesiastés, ¿no?, cuando se plantea cuál es el sentido de la vida, cuál es su propósito, ¿no?, y que vive con esa intensidad, ¿no?, con la cual tantas veces experimentamos en esos momentos en que somos conscientes, ¿no?, de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad, cómo la vida nos trae en nuestras manos, ¿no?, cómo realmente no tenemos control de las cosas. Y quiero que comencemos este viaje precisamente con la percepción que tiene del mundo que le rodea. La Biblia tiene ese carácter profundamente realista, ¿no?, a diferencia de otros tantos de libros religiosos o de espiritualidad, que lo que te lleva, digamos, es a profundizar en tu interior y ver lo que hay en tu corazón y en tu ser más profundo. La Biblia, sin embargo, es un libro arraigado en la vida, en la realidad, ¿no? Y encontramos en este libro de Eclesiastés, como en el capítulo 3, ¿no?, se plantea cuál es la realidad que él ve debajo del sol. Esta expresión sabéis que se repite a lo largo de todo el libro, debajo del sol. Es la perspectiva de cómo se ve la vida sin Dios. Por lo tanto, quiero que empecemos haciendo un ejercicio, ¿no? ¿Qué sería la vida si Dios no existiera? Si todo esto realmente fuera simplemente nuestros deseos, que hubiera realmente un Padre en el cielo que cuida de nosotros, nuestras ilusiones, nuestros sueños de lo que nos gustaría que fuera la vida, ¿qué sería la vida debajo del sol, ¿no? Lo que vamos a descubrir es que es como muchos de los que nos rodean la perciben. Esto es lo que aquí el Eclesiastés, el predicador, percibe. Cuando ve debajo del sol lo que hay, ve que en lugar del juicio lo que hay es impiedad. En lugar de la justicia lo que encuentra es iniquidad. Creo que no hace falta aquí para muchos el recordar lo que constantemente las noticias y la actualidad nos muestra. Corrupción por todos los lados, ¿no? Donde debe haber justicia, lo que encontramos es todo lo contrario, injusticia. Y la Biblia, por lo tanto, no nos presenta, como muchos dicen, el mejor de los mundos posibles, sino que nos presenta la realidad tal y como es. Y es una realidad tan difícil que, como dice en el versículo 17 de este capítulo 3, se dice así en su corazón el predicador: al justo y al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Por lo tanto, el predicador, a diferencia de todos aquellos que viven esa realidad debajo del sol, sí que cree que hay un Dios, ¿no? Y lo que dice es que ese Dios mostrará su juicio, tendrá la última palabra, revelará la verdad de las cosas, ¿no? Y ese juicio será a su tiempo, un tiempo en el cual Él, Dios, mostrará lo recto. Y se dice en su corazón: es por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede, dice el versículo 19, a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Cuando un no creyente se acerca, claro, a un libro como este, se asombra, ¿no? Esto yo no creía que era la Biblia, ¿no? O
sea, realmente aquí te parece la perspectiva de un completo escéptico, materialista, que observa la vida y ve la realidad de lo que muchos no quieren ver. La realidad de la injusticia y la realidad de que finalmente el culpable no tiene castigo. A diferencia de las historias de misterio o de criminales, donde al final se demuestra quién es realmente el culpable, en la vida vemos que muchas personas dejan esta vida y pasan por este mundo sin recibir el castigo y la recompensa del mal que hacen, ¿no? Y esto, claro, es para muchos la evidencia de que ese Dios no existe. Porque cuando ven la realidad de lo que en el mundo pasa, ¿dónde está ese Dios justo? Nos fijamos como mucha gente no creyente, ¿no?, encuentra aquí la mayor evidencia de que no hay Dios. Si hubiera un Dios, mostraría su justicia en el mundo, claro. Como no hay justicia en el mundo, como el mundo está como está, evidentemente es que no hay Dios. Pero ¿cómo lo ve el predicador? ¿Cómo Dios mismo en su palabra, aquí por medio de él, nos ve esa realidad? Fijaos que habla aquí de que Dios tiene en su propósito, ¿no?, en no mostrar su justicia inmediatamente, el poner a prueba, ¿no?, dice el versículo 18, la realidad de quiénes somos como seres humanos. Y hace una comparación, claro, entre el ser humano y la bestia. Casi podríamos pensar un evolucionista, ¿no?, hablando, que es al fin y al cabo el ser humano, un animal más o menos evolucionado. ¿En qué vemos esa semejanza, claro, entre el hombre y el animal? Lo dice a continuación. Lo que sucede a los hijos de los hombres sucede también a los animales. ¿El qué es esto? Nos dice que esto mismo ocurre, que van todos a un mismo lugar. Están hechos de polvo y vuelven al mismo polvo. Y nos enfrenta aquí con esa cita ineludible sobre la cual nadie quiere pensar, ¿no?, al acabar este año. Cuando pensamos que la vida está en nuestras manos y qué vamos a hacer de ella, cuando nos hacemos propuestas, planes para el tiempo que ahora empieza, nadie quiere tener en cuenta la realidad de que la vida no está en nuestras manos. Que todos tenemos un día que no conocemos cuándo es, ¿no?, en el cual tenemos que dejar este mundo. Y esa muerte, esa cita ineludible a la que nadie puede escapar, ¿no?, la fecha de caducidad que todos traemos a este mundo, pero que ninguno conoce cuándo es, ¿no?, es la que una y otra vez nos recuerda que hay un problema en la humanidad. Hay algo en este mundo que alcanza tanto a animales como a seres humanos, que es la realidad de la muerte. Y el predicador entiende, a la luz de lo que Dios ha revelado desde el principio, desde el Génesis, ¿no?, que esa muerte entró como algo extraño, antinatural en la vida humana. Entró por aquel primer hombre que desde el principio introdujo, ¿no?, por medio de ese mal, que la Biblia llama el pecado, la muerte, ¿no? Y esa muerte alcanza a todos, claro. Alcanza a justos como injustos, a buenos como malos. Nos iguala a todos. La muerte tiene esa capacidad, ¿no? Puedes tener el mayor éxito, la mayor riqueza, poder, influencia, que tienes la misma muerte que tiene cualquier otro individuo, ¿no? Todos estamos igualados por ella. Y eso te muestra algo importante al comenzar nuestro viaje desde la perspectiva de lo alto de Dios, de lo que hay debajo del sol, que es la realidad de que vivimos en un mismo mundo y ese mismo mundo está roto. Está afectado por esa caída, desde el tercer capítulo del Génesis que nos narra, ¿no?, por el cual este mundo no solamente no es el mejor de los mundos posibles, sino que está bajo una condición a la que no podemos escapar, ¿no? Y esta realidad, llamémosle pecado original, el mal que hay en el fondo de la realidad última, ¿no?, es la que la mayor parte de las personas se resisten a aceptar, ¿no?, y consideran que no puede ser tan mala nuestra condición, ¿no? Decía Chesterton, uno de los conversos al catolicismo, ¿no?, en la literatura, que la única doctrina cristiana que no hacía falta fe para creerla era el pecado original. Porque todo en la vida, ¿no?, nos parece mostrarnos la realidad de algo torcido, ¿no?
¿Recordáis la expresión que aparece en el capítulo 1, ¿no? Versículo 15, una de esas tremendas frases que tiene Eclesiastés? Dice Eclesiastés 1:15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. En la vida nos encontramos, ¿verdad?, con muchas situaciones que no tienen remedio. Y lo vemos esto en situaciones en nuestro cuerpo, con nuestra salud, con enfermedad, que por más que buscas un remedio, una curación, parece no tenerlo. Lo ves en las relaciones, ¿no? Situaciones que hay personales que tenemos que parece que no tienen solución, están totalmente torcidos. Hábitos que tenemos, ¿no?, dañinos, destructivos en nuestra vida, de los cuales no somos capaces de librarnos, ¿no? Y la Biblia, siendo un libro tan realista, ¿no?, nos muestra, por lo tanto, nuestra incapacidad, ¿no?, nuestra impotencia, no solamente para determinar, ¿no?, lo que va a ser nuestra vida, cuándo va a llegar esa muerte o podemos librarnos de ella, sino también nuestra incapacidad para poder remediar, ¿no?, ese nuestro mal en el mundo y en nuestra propia vida. Y por eso se pregunta aquí, versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? La pregunta que se hace aquí el Eclesiastés, claro, es una pregunta muy reconocible, ¿no? Al fin y al cabo, si en la vida y en el mundo son las cosas por igual, ¿no?, para el creyente como el no creyente, para el justo como el injusto, ¿qué sabes tú de lo que hay después de la muerte? ¿Cómo sabes realmente que hay diferencia entre el ser humano o el animal, ¿no? Lo que la mayor parte de la gente no creyente te dice, ¿no? Después de la muerte no hay nada. ¿Tú qué sabes? La vida es la vida, lo que tienes ahora y nada más, ¿no? Y entonces se hace la pregunta central que una y otra vez se repite, ¿no?, en este libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que espera o cree el predicador, ¿no?, que hay después de la muerte? Lo mismo que toda la Escritura nos enseña. Está establecido que todo ser humano muera, es la realidad, ¿no?, de esa ley de vida en esta condición caída, pero después de la muerte, ¿qué es lo que hay? El juicio. Y esta es la pregunta que le hace interrogarse, ¿no?, sobre la realidad de Dios y de la fe al predicador de Eclesiastés. ¿Qué seguridad tenemos realmente de que hay un juicio? Porque es el juicio el que cambia toda la perspectiva. Claro, ¿por qué mucha gente te dice que después de la muerte no hay nada? Porque no quiere saber que después de la muerte pueda tener consecuencias nada de lo que hayan hecho, claro. Les conviene que después de la muerte no haya nada, porque fíjate, si después de la muerte lo que hay es un juicio, entonces mejor que no haya nada, que todos acabemos en el mismo polvo y esto se acabe. Por lo tanto, ellos tienen tantas razones, ¿no?, como nosotros para muchas veces pensar que la muerte fuera el fin, porque realmente lo que te trae es un problema aún mayor que la vida misma. El tener que dar cuenta de tus propios actos, ¿no?, el ver que lo que haces tiene trascendencia, ¿no? Claro, y esto es central en todo el mensaje de la Biblia, que ese Dios que es el creador, que nos da la vida, que es el Señor de ella, es también el juez de ella, ¿no? Es aquel del cual todo ser humano, ¿no?, va a tener que dar cuentas. Y entonces dice, capítulo 4, me volvía y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en las manos de los opresores. Y para ellos no había consolador. Y alabé a los finados y a los que murieron más que a los vivientes, a los que viven todavía. Tuve más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, al que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Aquí vemos que la visión realista del predicador se convierte en dolor, ¿no? Está absolutamente apesadumbrado ante una realidad injusta por la cual el oprimido, el que sufre aflicción, no encuentra consuelo. No hay quien le haga justicia, ¿no? Y entonces se encuentra con el problema de esa nuestra condición humana, ¿no?, en este mundo roto, ¿no? ¿Quién va a poder, de esa forma, mostrar que le importa, ¿no?, al ser humano y su condición? Así comienza este viaje, ¿no?, el predicador mostrándonos la realidad del mundo como es, no como nos gustaría que fuera, sino la realidad del mundo como es, ¿no?, en esa terrible condición, ¿no? Y vemos cuando vamos más allá, ¿no?, al capítulo 8, ¿no?, que dedica entonces el predicador su corazón a conocer sabiduría, a ver la faena que se hace sobre la tierra,
Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, ¿no? Parece como la experiencia del insomnio, ¿no? que algunas veces tenemos nosotros, ¿no? Está absolutamente perturbado, ¿no? en su corazón y no encuentra descanso, pero se dedica, ¿no? constantemente a interrogarse, a preguntarse, ¿no? Un antiguo padre de la Iglesia decía que Eclesiastés, ¿no? es un libro lleno de enigmas, ¿no? que nos habla de que tiene que haber otra vida, ¿no? para responder realmente a tantas preguntas. Porque cada pregunta te lleva a otra pregunta más, ¿no? que es lo que sigue siempre este libro, ¿no? Él se hace una serie de cuestionamientos, ¿no? duda de ciertas cosas, y a continuación, cuando le parece que hay una solución o una respuesta, se encuentra que hay otra pregunta más, ¿no? y continúa interrogándose, indagando sobre ella. Y entonces dice aquí, ¿no? que en esa condición, ¿no? ha visto todas las obras de Dios, versículo 17 del capítulo 8, que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscando, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Lo que está preguntando aquí el predicador de Eclesiastés es dónde está lo que Dios hace en este mundo. Si el mundo está como está y tú no puedes ver realmente la realidad de quién es Él a la luz de lo que ocurre, la gente vive, muere, sufre injusticia, sea buena o sea mala, sea justo o injusto. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en este mundo, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es su actividad, ¿no? Y esa pregunta que se hace, ¿no? le lleva, por un lado, al reconocimiento, ¿no? de su incapacidad de entrar en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios, ¿no? Dice: ve las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace, que por mucho que trabaje buscando no la hallará. Y ciertamente, dice el capítulo 9, he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. La trayectoria, por lo tanto, del Eclesiastés como de toda la Biblia, ¿no? nos lleva siempre a esa humillación, ¿no? a ese reconocimiento de nuestra pequeñez, ¿no? frente a ese Dios, que no solamente es tan grande, ¿no? sino que su mente se escapa a nuestra propia mente, ¿no? ¿Quién puede entender lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es la obra de Dios, ¿no? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿de qué hablamos, ¿no? Bueno, generalmente hablamos muchas veces de su plan salvífico, del propósito de rescate que tiene Dios del ser humano, ¿no? y cómo lleva a cabo ese plan de salvación. Otras veces lo que nos referimos es a su voluntad moral, lo que Él quiere que el ser humano haga, pero no hace, ¿no? lo que sería realmente la ley, ¿no? y nuestra injusticia, nuestra impiedad. Pero otras veces, claro, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de este misterio, ¿no? ¿Qué es lo que está Dios haciendo en la vida y en el mundo, ¿no? Y tenemos que reconocer, como el predicador de Eclesiastés, que muchas veces no entendemos, no conocemos y no sabemos. Y esto es lo que demuestra la fe, nos muestra aquí su palabra, ¿no? El poder decir, no lo sé. Hay creyentes, como sabéis, que enseguida están muy prestos, ¿no? a explicarte qué es la voluntad de Dios en lo que te está pasando en la vida, ¿no? Esto te ocurre por esto o por lo otro, ¿no? Lo que te está pasando tiene que ver con esto que has hecho o has dejado de hacer, ¿no? Pero la perspectiva bíblica, lo que Dios nos muestra, ¿no? es que hay realmente un misterio, un enigma, muchas veces por el cual no explicamos, ¿no? el porqué de las cosas que nos ocurren. No sabemos en este año muchas de las cosas que hemos vivido por qué han tenido que ser así, por qué no ha podido ser de otra manera. ¿Por qué la vida no ha podido desvelarnos una realidad diferente? ¿Qué estaba Dios haciendo en ello, ¿no? Entonces, el hombre, por mucho que se afane, no logra realmente entrar en esa mente de Dios, ¿no? Pero se da cuenta de algo, ¿verdad? En ese capítulo 1 del versículo 9. Se da cuenta que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Y esto es una expresión muy importante siempre en la Escritura, ¿no? La de que Dios no solamente ve, no es solamente ese ojo que todo lo conoce, sino que es el Dios que tiene el control, que tiene el poder. Todos están en la mano de Dios, ¿no? Él es un Dios soberano, una doctrina que se repite a lo largo de toda la Escritura, ¿no? La realidad de que Dios es Señor, ¿no? De que Él tiene ese poder y esa autoridad. Y entonces Él ve que esas obras justos y sabios están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Bueno, hay varias interpretaciones sobre lo que quiere decir con eso de que sea amor o sea odio, pero en general en la Biblia, claro, el amor quiere decir la aceptación de Dios, ¿no?
Y el odio quiere decir el rechazo de Dios, ¿no? Cuando dice que alguien a Dios ama, ¿no? O a Dios rechaza, ¿no? Es Dios finalmente el que tiene el juicio en sus manos, ¿no? De tal forma que ninguno de nosotros, claro, puede adelantar ese juicio. Aunque hay, claro, cristianos que en su arrogancia, ¿no? Y en su pretensión pretenden decir, ¿no? quién es aceptado por Dios o rechazado por Dios, ¿no? Es Él que se ha guardado para sí mismo, ¿no? el privilegio, ¿no? de poder decir, ¿no? quién es suyo y quién no es suyo, ¿no? Y por eso la Escritura, ¿no? una y otra vez nos llama a ponernos en nuestro lugar. Dejar que Dios sea Dios. Él es el que tiene finalmente la justicia en sus manos, ¿no? Y nos dice, todo acontece también entonces de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, al no limpio y al que sacrifica y al que no sacrifica, al bueno y al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, ¿no? Vamos viendo entonces conclusiones claras, ¿no? a la luz de la palabra de Dios. Y es una conclusión muy importante en nuestra tradición también protestante, ¿no? en la fe evangélica. El hecho de que por las circunstancias, la situación de la vida, no podemos discernir a partir de ella, ¿no? el favor o el rechazo de Dios. ¿Qué significa eso? Pues significa algo más que a lo que a la mayor parte de la gente le escandaliza, ¿no? ¿Cómo puede haber un Dios de amor en un mundo en el cual hay tales injusticias? Gente sufre hambre, necesidad, gente padece, ¿no? De una forma absolutamente sin explicación. Pues os digo un misterio mayor. Ese mismo Dios permite que sus hijos sufran necesidad, que sus propios hijos puedan padecer injusticia, que aquellos que son su pueblo, ¿no? sean oprimidos, ¿no? Por lo tanto, a la luz de los acontecimientos o circunstancias de la vida, no podemos conocer la realidad de lo que Dios es Dios, ¿no? Claro, esto fue la gran afirmación, ¿no? que comienza en la Reforma, en el siglo XVI, ¿no? cuando Lutero pone las 95 tesis. ¿no? Las tesis, mayor parte del tema de ellas, era que por la providencia, por los acontecimientos de la vida, uno no puede conocer a Dios, ¿no? Y esto chocaba con toda la teología, ¿no? que venía desde la época medieval, ¿no? La teología medieval que venía de Santo Tomás y de toda esta traducción que llamamos escolástica, decía, tú ves a Dios en las circunstancias de la vida, Dios se revela en los hechos que ocurren. Lo entendemos muy bien claramente muchas veces con lo que popularmente se llama hoy en día el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Si a ti te va bien en la vida, es que tienes el favor de Dios, ¿no? Y al que le va mal, que tiene su enfermedad o que sufre algo, está claro que Dios no está a su lado, ¿no? Entonces hay siempre una lectura equivocada, ¿no? del conocimiento de Dios, ¿no? de intentar ver de las circunstancias, de las situaciones, de la realidad de quién es Él, ¿no? Pero como vemos aquí, todo acontece de la misma manera en todos. El creyente como el no creyente sufre enfermedad, sufre injusticia, sufre pobreza, sufre necesidad. ¿Y dónde está la diferencia entonces entre el bueno y el malo? El que está purificado y el que no está purificado, el que sacrifica y hace culto a Dios y el que no la tiene. Si todos le pasan lo mismo, ¿no? Ya me dirás en qué beneficio tiene esto, ¿no? Entonces, él encuentra este principio, este mal que hay debajo del sol, por el cual un mismo suceso acontece a todos. Pero fijaos a continuación, ¿no? lo que es realmente el principio ya de la conclusión de todo este discurso. Pero también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Por lo tanto, ¿dónde está la explicación de ese mal y esa injusticia? ¿Está en Dios? La lectura que todo el mundo te hace, ¿no? ¿Cómo puede haber un Dios y algo si esto ocurre en el mundo? No, perdona. Si esto ocurre en el mundo, es porque el mundo y la humanidad en su corazón tienen el mal. El problema no es de Dios, el problema es del ser humano. La culpa no es de él, la culpa es de nosotros. Por lo tanto, empieza a adquirir, ¿no? aquí la palabra de Dios, la perspectiva que vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿no? por la cual la responsabilidad se pone en su sitio, ¿no? ¿Dónde está el mal? ¿En Dios que no hace lo que tendría que hacer o lo que tendría que hacer? ¿O está en nosotros, ¿no? Claro, y esto es lo que nos cuesta tanto aceptar, ¿no? Que no tenemos ese corazón de oro, ¿no? maravilloso, ¿no? que realmente no somos esas criaturas, ¿no? Que tenemos esa inocencia en nuestra voluntad o deseos, sino que en nuestro propio corazón habita el mal, ¿no?
Es lo que el apóstol Pablo descubre en Romanos 7, ¿no? Cuando intentando seguir fielmente la religión judía, ¿no? Intentando vivir a la luz de la ley, descubre, ¿no?, que en su propio corazón está el mal. Por lo tanto, cuidado con toda la espiritualidad, ¿no?, hoy en día nuevamente de moda, ¿no?, que te llama a mirar dentro. Mirar dentro, lo que encontrarás es más de ese propio abismo, ¿no?, de ese pozo sin fondo, ¿no?, en el cual, en el fondo, lo que está. Cuanto más te analizas, cuanto más meditas y profundizas en ti mismo, no solamente no encontrarás la solución, encontrarás más del problema que hay en ti. Por lo tanto, lo que te lleva a la desesperación, ¿no?, es la contemplación del ser humano y su condición. Es mirando a Dios solamente que tenemos esperanza. Y este es el mensaje que recordamos una Navidad más. Que si el mundo está como está, si nuestra condición es así de perdida, solamente Dios podía librarnos de ella. Porque en nosotros no está la respuesta. Como tantos equivocadamente interpretan el mensaje de los ángeles, ¿no?, en Belén, ¿no?, a los hombres de buena voluntad. No, perdona, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Eso es lo que celebramos con la encarnación del Señor Jesús. No lo maravillosos que nosotros somos, sino lo maravilloso que ha sido Él con nosotros, ¿no?, cuando en esa nuestra oscuridad, ¿no?, ha venido, ¿no?, en su luz, ¿no? Fijaos que en el corazón de los hombres está lleno de mal. Recordáis las palabras de Jeremías, ¿no?, también más adelante en la Escritura, cuando dice, mirando el corazón del ser humano, engañoso sobremanera, ¿no?, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, si queremos entender la vida, el sentido, el propósito de ella, ¿dónde está Dios en este mundo? ¿Cómo encontrar la justicia? No hay que mirar nuestro corazón, ¿no?, porque en nuestro corazón está la maldad, ¿no? Empieza ya a ser todo esto ecos, ¿no?, de la palabra de Dios mismo encarnado, el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando viene Jesús a este mundo, ¿no?, y se enfrenta a aquellos sus contemporáneos, que les dice, ¿qué es lo que mancha al hombre? ¿Lo que le contamina? ¿Qué es lo que le ensucia? ¿Lo que está fuera de él? No, es lo que está dentro de él. Todos los males que veis en el mundo, que repudiáis, vienen de vuestro propio interior, ¿no? Y esto es lo que nos cuesta más aceptar en la vida, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente no tenemos solución? O sea, no hay remedio en nosotros, sino ¿de dónde vienen, dice Santiago, las guerras, los conflictos? ¿De dónde vienen los males que enfrentan a la humanidad? Sino del corazón de los hombres. Toda la Escritura una y otra vez apunta que solamente hay una explicación a nuestro mal, y esa está en nosotros. Y solamente hay un remedio, como vamos a ver, que es Dios mismo, para ese nuestro mal. Y fijaos que junto a esa maldad aparece la insensatez. Y esto es algo que muchas veces la gente no piensa cuando piensa en el pecado, ¿no? El pecado generalmente pensamos en las cosas malas que hacemos, ¿no?, lo que realmente es injusto, incorrecto, que hace daño, ¿no?, que demuestra claramente una intención perniciosa. Pero no nos damos cuenta de nuestra estupidez, ¿no? Y esto es muy importante en la Escritura, que el efecto que ha traído el pecado a la vida, ¿no?, y al mundo es no solamente lo malos que somos, sino lo tontos que somos, ¿no? Y esto es realmente algo que nos cuesta mucho aceptar, porque el ser humano siempre pretende, ¿no?, que en su mente, en su inteligencia, él va a poder cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque tiene esa mente e inteligencia para ver cuáles son las cosas. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra una y otra vez es que nuestra mente no solamente está ofuscada, ¿no?, y no entiende claramente, es que somos necios, ¿no? Somos capaces de repetir los mismos errores una y otra vez, ¿no? Y cuando miras tu vida, te das cuenta, ¿cómo he podido ser tan tonto? ¿Cómo no me he dado cuenta de esto, no? Y piensas que con los años, cuando tal vez seas mayor, ya habéis aprendido, tienes experiencia, pero sigues haciendo las mismas estupideces que hacías desde joven, ¿no? Y te preguntas, bueno, es que no he aprendido nada en la vida. ¿Dónde está la madurez, no? Y es porque el pecado todavía mora en nosotros. Igual que no tenemos todavía ese corazón puro que anhelamos o deseamos, es que tampoco tenemos la lucidez, ¿no?, que deberíamos tener. Y es por eso tan importante el ejercicio que estamos haciendo al acabar este año, que es ir a la luz de la palabra de Dios, a la sabiduría, y ver las cosas como son, no como nos gustaría que fueran, sino como realmente son. Y lo que nos dice que esa maldad y que esa insensatez viene de nosotros. Y dice, en su corazón así durante su vida están llenos de mal y de insensatez, y después de esto se van en los muertos.
Y aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Su amor y su odio, su envidia fenecen ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Estas palabras siempre que han inquietado a muchos, ¿no? Porque parecen como sugerir, ¿no?, que realmente después de esta vida no podemos esperar nada, ¿no? Lo que nos está mostrando realmente es lo que la muerte nos enseña, ¿no?, lo que la muerte nos dice, ¿no? Fijaos, en primer lugar, que lo que te habla es de la ventaja de estar vivo. Quiero decir, ¿qué ventaja tienes que estar vivo a no estar muerto, ¿no? Si hemos dicho que sería mejor no vivir para no tener que ver toda esta realidad de injusticia o de maldad, ¿no? ¿Qué ventaja está estar vivo, ¿no? Y te dice, paradójicamente, que la ventaja de estar vivo es que sabes que no estás muerto, ¿no? O sea, hay el conocimiento de tu propia muerte, de tu propia finitud y de tu propia limitación, ¿no? Hay en sí una ventaja, un beneficio. Y esto es tan importante para nosotros hoy, ¿no?, al acabar este año. Hemos llegado aquí, ¿no?, por la gracia de Dios, ¿no? Estamos aquí vivos todavía, ¿no? Y eso es una gran ventaja, en primer lugar, te está diciendo, ¿no? Pone la comparación entre dos animales, ¿no? El perro en la Biblia, sabéis que no es la mascota que tenéis en casa, ¿no? El perro en la Biblia es un animal bastante despreciable, es como un perro salvaje que anda por la calle sucio, realmente que no produce ningún tipo de cariño entrañable. Pero el león es siempre la imagen noble, digna, ¿no? Hasta el punto de que la promesa, ¿no?, mesiánica de David, ¿no?, es el león de David, ¿no?, es el león de Judá, todo lo que implica la esperanza de Dios, ¿no? Pero ¿de qué sirve ese león si está muerto? Claro, el perro será indigno y miserable, pero bueno, está vivo, ¿no? El otro, sin embargo, está muerto, ¿no? Entonces te compara estos animales y te muestra cómo hay como una inconsciencia, parece sugerir, ¿no?, en el hecho de la muerte. ¿A qué se está refiriendo esto? Claro, muchos cristianos han sacado la conclusión equivocada de que esto significa que después de la muerte lo que hay es un sueño del alma, una inconsciencia. O sea, que después de la muerte simplemente estás inconsciente hasta el momento, ¿no?, en que llega ese juicio, ¿no?, en que Dios hace lo que vaya a hacer, ¿no? Pero yo no creo que esté refiriéndose a ese tipo de inconsciencia, ¿no?, de la cual se ha hablado tanto en la historia del cristianismo, ¿no? Yo creo que está refiriéndose siempre aquí a la memoria, ¿no?, al hecho de que qué memoria queda, ¿no?, de aquel que está vivo, de aquel que está muerto respecto al que está vivo. Si pensáis, ¿cuántos de vosotros tenéis memoria? Bueno, tal vez de los abuelos, ¿no? Algunos todavía han convivido con sus abuelos desde niños, han conocido, algunos incluso puede que los tengan junto a su lado en esta noche. Pero ponte en los bisabuelos. ¿Tú sabes cómo se llamaba tu bisabuelo? Solamente el nombre, ya no te digo qué hacía o cómo era. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? Ya pregúntate algo más sobre él. ¿Qué memoria queda, ¿no?, de aquel que se ha muerto? Prácticamente no sabemos nada. O sea, en cuanto te vas más allá, ¿no?, de la generación justamente inmediata a la de tus padres, ¿no?, lo que podían ser tus abuelos, su memoria se ha perdido. Ya no sabes quiénes son, no te dicen nada realmente. Y es tu propia familia, ¿no? Entonces, esto es algo que la muerte nos coloca en su sitio, ¿no? El ser humano siempre se cree que hace historia, ¿no?, que va a hacer de la vida algo grande, ¿no? Va a quedar una huella. Y como los poderosos de este mundo le pone su nombre a todo, ¿no?, y parece como que va a dejar la inmortalidad de quiénes son, ¿no? Pero ¿qué queda realmente de ellos, ¿no? Te sorprende muchas veces cuando miras la historia, ¿no?, de la cultura humana, ¿no?, que no sabemos los nombres. Tú miras los nombres de escritores que han hecho cientos de libros, pero cientos de libros, y no has oído su nombre en toda su vida. No sabes quiénes son, o sea, no tienes ninguna memoria realmente de quiénes son, ¿no? Los que han construido muchas de las cosas que nos rodean, ¿no?, los que han formado propiamente todo esto en nuestro interno. No queda ninguna memoria de ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso es de lo que está hablando como conciencia, ¿no? La conciencia que no queda después de la muerte, ¿no?, es la manera en la cual pasamos a ese olvido, ¿no?, a esa falta de conciencia para los otros, ¿no? Y con ella, dice también en tercer y último lugar, se mueren también las pasiones que despertaban. Claro, en esta vida sabéis que hay gente
que uno se obsesiona con ella, ¿no? Y está siempre hablando de ella. O sea, llega un momento que como te descuidas, ¿no? Le coges una fijación a ciertas personas, ¿no? Que en cualquier momento estás constantemente dándole vueltas a ellas, ¿no? Y son esos sentimientos y pasiones irracionales que a veces uno tiene, ¿no? Igual que hay gente que le parece maravillosa, hay otra gente que no tragamos, ¿no? Y nos pasamos toda nuestra vida dándole vueltas, ¿no? A esa persona que no aguantas ni soportas, ¿no? Y vives toda esa vida que pareces incapaz de librarte de ello, ¿no? Estás sujeto a tus pasiones, ¿no? A tus sentimientos, las obsesiones estas enfermizas que tenemos, ¿no? Pero claro, la muerte acaba con todas ellas, ¿no? Todas esas pasiones, obsesiones, absolutamente pensamientos, ¿qué significan luego, no? Desde luego, incluso para los que se quedan ya no significa nada, ¿no? Las manías que podían tener tus padres, ¿no? Los enemigos que tenía tu familia, tienen ya otra perspectiva diferente para ti, porque esos sentimientos se han ido con la muerte misma, ¿no? Y entonces nos acercamos ya a la conclusión misma que tiene Eclesiastés. En el capítulo 12 sabéis que está el final, ¿no? Hablaremos más de ello mañana. Pero hay algo de lo que quiero ya apuntar, ¿no? Que está en el famoso versículo 7, ¿no? Del capítulo 12 de Eclesiastés. El polvo vuelve a la tierra como era, ¿no? Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, no os creáis aquellos que dicen que no hay ninguna vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Quien dice eso realmente no tiene la menor conciencia incluso de libros como Eclesiastés, que son tan tremendamente realistas, ¿no? y escépticos, ¿no? Ante el ser humano y ante su condición, pero te demuestran esta verdad a la cual llega también el predicador en su reflexión. La realidad de que si bien nuestra vida acaba en polvo, efectivamente, y finalmente la muerte nos iguala y nos deja a todo lado, sin embargo hay esa realidad que llama, fijaos aquí, el espíritu. Esto no es un concepto, por lo tanto, griego, filosófico, helenístico, ajeno al pensamiento judío. Esto está en el Eclesiastés, está en la Biblia. O sea, quien piensa que esta dualidad entre cuerpo y alma, ¿no? Entre el espíritu y la materia, ¿no? Esto es simplemente una cosa que evoluciona luego en el cristianismo por influencias ajenas a él, ¿no? Claro, no se da cuenta de lo que dicen libros como Eclesiastés, ¿no? En el cual parece haber una perspectiva después de la muerte, pero la conclusión, ¿cuál es, no? La conclusión es que si bien nuestra vida acaba en polvo, ¿no? El espíritu, dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, esa perspectiva que vemos, ¿no? Por la cual estamos aquí todavía en este mundo, ¿no? Pero un día lo vamos a dejar a la muerte, ¿no? Nos lleva finalmente a pensar, ¿no? En el hecho de que tenemos una cita ineludible, no solamente con la muerte, sino con Dios mismo. Nuestro espíritu, ¿no? Va finalmente a aquel que nos lo dio. ¿Y eso qué significa? Significa simplemente que se une al ser, a la energía, como en las regiones de la India, ¿no? O este tipo de pensamiento oriental, ¿no? Finalmente tu ser se mezcla, ¿no? con lo que es la energía vital, ¿no? La fuerza de la vida, la creación, ¿no? Igual que el polvo, digamos, se mezclara con la tierra. No, te habla de una realidad que pervive, ¿no? Más allá de la muerte, ¿no? Y es por eso tan importante entender, ¿no? Que si bien estamos aquí, ¿no? Un día no estaremos acá, ¿no? Pero ese día estaremos delante de Él. Y mi gran pregunta, por lo tanto, al acabar este año, ¿no? Es qué confianza y esperanza tienes, ¿no? Cuando estemos delante de Él. Yo creo que en medio de esas noches de angustia que muchos tenemos, uno llega a tener a veces dudas, ¿no? Pero no dudas de si hay alguien realmente ahí y finalmente qué va a ser de tu vida, ¿no? Sino si tu vida en ese examen final, en ese balance que Dios haga, va a salir finalmente airosa. Claro, todos en nuestro propio concepto de nosotros mismos pensamos que tan malos no somos, ¿no? Siempre hay gente peor que tú, ¿no? Claro, comparativamente, si esto se trata simplemente de mirar a tu alrededor, ¿no? Siempre encontrarás a alguien a quien poder considerar más culpable, ¿no? Claro, que es lo que muestra toda la sociedad actual, ¿no? En su afán de señalamiento, ¿no? De cancelación, de buscar los abusadores de este mundo. ¿Quiénes son los realmente malos de este mundo, ¿no? Y están como mirando a ver la cabeza de turco, ¿no? Para colocar, estos son los indignos, ¿no? Estos son los injustos. Claro, desde ese punto de vista siempre quedas libre, claro. Si tú no te consideras que eres culpable de eso, tan malo tampoco no eres, ¿no? Siempre hay otros peores que tú, ¿no?
Pero claro, el problema que encontramos en la palabra de Dios, como encuentra el apóstol Pablo, ¿no?, y escribe a los romanos, es que justo no hay uno. No hay ni siquiera uno. Y entonces cuando ese nuestro espíritu vuelve a Dios, en esa nuestra condición en que el mal está en nuestro corazón, ¿no?, y en la cual nuestra vida no tiene remedio, no tenemos la capacidad ni el poder, ¿qué esperanza tenemos, no? Y es por tanto tan importante entender, ¿no?, que este libro es el preámbulo, por lo tanto, a la gran pregunta, ¿no?, del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Quién nos justificará, ¿no?, delante de ese Dios, ¿no? ¿Quién nos hará aceptables delante de Él, ¿no? Si en nosotros no está, más que ese mal, ¿no?, si no tenemos en nuestras manos la capacidad, ¿no?, de poder hacerlo, ¿quién puede hacerlo, ¿no? Y es ahí donde llega el Evangelio, ¿no? Y es por eso que no podemos leer ninguno de los libros de la Escritura, ¿no?, y por supuesto el Antiguo Testamento en primer lugar, ¿no?, sin la luz que nos da el Evangelio, ¿no? Porque nos da una perspectiva totalmente diferente de las cosas, ¿no? En primer lugar, porque nos habla de que ese Dios que está ahí, ese Dios que es Señor de todo, ha entrado en la historia de nuestro mundo. Se ha hecho como uno de nosotros, como hemos recordado una Navidad más. Pero es más, ha sufrido la muerte que todos, sin excepción, tenemos que conocer. Y esto ya te vuela la cabeza. El inmortal se hace mortal. El que tiene toda la vida en sus manos y determina todo, se hace como uno de nosotros hasta el punto, ¿no?, de verse finalmente impotente ante la muerte misma. Si algo no podemos decir, por lo tanto, de ese Dios que está ahí, es que no tiene interés en nosotros, que no se compadece de nosotros, que Dios realmente en nuestra vida no le importa. Le importa hasta el punto de haberse hecho uno de nosotros, ¿no?, y haber padecido la muerte, ¿no?, que a nosotros nos correspondía. El Calvario, la cruz del Señor Jesucristo, por lo tanto, es el centro del cristianismo, ¿no?, porque en ella entendemos que puedes pensar lo que quieras de Dios, en tu temor, en tu desconfianza o en tus críticas, pero no me digas que Dios es indiferente al mal. Porque un Dios que viene a este mundo, padece el mal que nosotros padecemos y sufre la muerte que nosotros merecemos, lo que no puedes decir es que a ese Dios no le importa nuestra vida. Por lo tanto, Dios, en su encarnación en Cristo Jesús, ¿no?, nos ha mostrado por su muerte, ¿no?, hasta qué punto nuestra vida le importa y nuestro mundo es realmente algo que está en su corazón. Pero ¿de qué nos sirve esa muerte, ¿no? ¿De qué nos sirve esa identificación, esa simpatía que ha tenido con nosotros? Y es que la muerte sin la resurrección, ¿no?, son dos realidades que no podemos separar, ¿no? Está una unida a la otra, ¿no? No se trata de si tú prefieres la cruz, ¿no?, o tú prefieres la resurrección. Es que el Cristo que confesamos, el Cristo en el que esperamos, ¿no?, en este año que viene, es el muerto resucitado. Es el crucificado que ha venido a la vida. ¿Qué sabemos que hay después de la muerte? Lo que el único que ha venido después de la muerte nos ha dicho acerca de ella. Por lo tanto, nuestro testimonio ahora es el testimonio divino de Dios mismo, hecho hombre, muerto como nosotros, pero también resucitado. Y empezamos a entender por qué en el Evangelio tantas veces se dice, ¿no?, en las palabras de Jesús, he venido a tener vida, ¿no?, pero no cualquier vida, vida en abundancia, vida eterna. El Señor Jesucristo no da ninguna vida que no sea eterna, ¿no? Él no da otra vida que no sea una vida para siempre. Por lo tanto, nuestra esperanza hoy, al comenzar este nuevo año, es que no sabemos cuánto lo acabaremos. Algunos nos quedaremos en el camino de este año, Dios lo sabe. Pero si estamos unidos en Cristo Jesús, en esa fe y esperanza de la vida que Él nos da, esperamos una vida que va más allá de esta vida, ¿no?, la vida que el Señor Jesucristo nos da. Y entonces entendemos, ¿no?, las palabras con las que quiero acabar de Santiago, ¿no?, capítulo 4, ¿no?, versículo 13. A la luz de ellas quiero hacer la reflexión final, ¿no? Dice el apóstol Santiago, ¿no?, en capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, ¿no?, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ¿no?,
y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?, dice. Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda jactancia semejante, dice el apóstol, es mala. Por lo tanto, quiero acabar esta nuestra reflexión y meditación al acabar este año con un llamamiento, ¿no?, a la humildad a la que nos llama aquí el apóstol. La vida no está en nuestras manos. No sabemos el futuro ni podemos entrar en la mente de Dios, ¿no? No hay nada tan necio, ¿no?, como aquellos que por su fe, ¿no?, piensan que pueden decirte exactamente lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios hace, ¿no? Claro, es el problema de la teología, ¿no? La teología y la doctrina muchas veces te hinchan la mente, ¿no? Y llegas a pensar que puedes explicar a Dios y dar razón de todo lo que Él hace, justificarle, defenderle, ¿no? ¿Y qué es lo que haces, no? En tu soberbia, ¿no?, te colocas como si fueras con el conocimiento que ninguno otro tiene, ¿no? Pero claro, cuando conocemos a Dios lo que nos damos cuenta es lo pequeño que somos, ¿no?, lo limitada que es nuestra mente para poder entender la mente de Dios, ¿no? ¿Qué podemos saber de Dios, ¿no? Y entonces, tanto el libro de Eclesiastés como Santiago, ¿no?, nos colocan en nuestro lugar, ¿no? ¿Tú quién eres para saber qué va a ser de ti mañana? Si no tienes la vida en tus manos, si no tienes el control de ella, ¿qué es al fin y al cabo tu existencia, ¿no? La imagen que aquí se utiliza, claro, es muy sugerente, ¿no? Es como neblina que aparece por un poco de tiempo, ¿no?, y luego se desvanece, ¿no? Cuando venimos a este mundo pensamos que todo está lleno de oportunidades, posibilidades, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Y cuando uno es joven, ¿no?, tiene ilusiones de tantas cosas, ¿no? Pero claro, cuando empezamos a llegar a cierta edad te das cuenta que ya hay muchas cosas que en la vida ya no hay mucho que esperar realmente, ¿no? Y ya entras, digamos, en una carrera final en que te das cuenta que la vida es como una neblina. Hoy está y mañana no está, ¿no? Te has dado cuenta y ya no te reconoces ni en el espejo, ¿no? Te miras cada mañana y dices, pero soy yo el que estaba en las fotos, ese que había, ¿no? Y ya no te ves ni los rasgos, ¿no?, por los cuales ya te reconoces, ¿no? Te miras tu cuerpo, ¿no?, y ves todo en completo deterioro, ¿no? Y dices, bueno, pero soy yo la misma persona que era, ¿no? Y la vida se pasa sin darse cuenta, ¿no? Es como esa neblina que hoy está y mañana no está, ¿no? Y ayer éramos jóvenes, ¿no?, y hoy somos lo que somos, ¿no? Te das cuenta que realmente la vida se escapa de tus manos, ¿no? Entonces aquí nos dice el apóstol, ¿no?, en lugar de eso, ¿no?, de pensar que la vida está en tus manos y todo lo que puedes hacer, deberías decir, ¿no?, si el Señor quiere, viviremos, ¿no?, y haremos esto o aquello, ¿no? Y aquí están estas tremendas expresiones condicionales, ¿no?, que te muestran el corazón mismo de la fe con el que creo que debemos enfrentar un nuevo año. Sí es la voluntad de Dios, ¿no? Claro, esto no es simplemente una expresión piadosa, ¿no?, algo bonito, cristiano, que suena muy bien decirlo, ¿no? Es realmente lo que creemos, porque si es del Señor y es en su mano que está nuestro futuro y nuestros años, nosotros no podemos decir con seguridad o certeza, ¿no?, si esto vamos a hacer, ¿no?, o esto va a ser nuestra vida, ¿no? Ese grande sí, ¿no?, esa expresión condicional, ¿no?, dependiendo de su voluntad, si Él quiere, es lo que nos coloca en nuestro lugar, ¿no? Entonces, tenemos todas las razones, ¿no?, para utilizar esta expresión no como una mera forma, ¿no?, correcta, ¿no?, de hablar, sino de nuestra vida verla en esa perspectiva, ¿no? Si Dios quiere, ¿no?, dice, si es su voluntad, ¿no?, viviremos, ¿no?, o haremos esto o aquello, ¿no? Entonces, yo creo que tiene pleno sentido, ¿no?, incluso cuando hablamos con no creyentes, ¿no?, el utilizar esta expresión, ¿no? Bueno, si Dios quiere, ¿no? Es mostrar la realidad de lo que somos. Nosotros somos como ellos, no tenemos la vida en nuestras manos, no sabemos realmente ni podemos explicar muchas de las grandes preguntas que ellos se hacen. Te dicen, bueno, tú que eres cristiano, ¿no?, tú que tienes esa fe, ¿no?, explícame esto. Y yo qué sé. Dios tiene la vida en sus manos, Dios tiene en su mente una mente que yo no puedo comprender, ¿no? Lo que sé es que, como Él es Dios y yo no,
tengo que vivir a la luz de esa realidad, ¿no? De que no tengo finalmente el control de las cosas, ¿no? Y el Señor Jesucristo, claro, nos dio su ejemplo supremo, ¿no? Cuando Él mismo quiere utilizar esa expresión condicional, ¿no? En ese momento de tinieblas, ¿no? De oscuridad del Getsemaní, ¿no? Y hablando al Padre, en la intimidad que tienen, ¿no? El Padre y el Hijo, en la pasión del Señor Jesucristo, ¿no? Le dice ante esa copa, ¿no? Amarga, ¿no? De la ira de Dios, ¿no? Que ha de beber, ¿no? Si es posible, ¿no? Que pase de mí esta copa, ¿no? Bueno, si el propio Señor Jesús tenía que hablar así, siendo Dios encarnado, conociendo la mente de Dios y todo lo que significa la divinidad, ¿no? Se presenta ante Dios, ¿no? Con esa expresión, ¿no? De si es posible, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, ¿no? Tenemos que enfrentarnos así a nuestra vida y a la realidad de Dios, ¿no? La copa que el Señor Jesús bebió, gracias a Dios, ninguno de nosotros tenemos que beberla. Él la bebió hasta el último sorbo, ¿no? Toda la ira de Dios la sufrió y padeció en aquel Calvario, ¿no? Era la voluntad, ¿no? Así, que fuera sujeto, ¿no? De esa forma, ¿no? A la ira y el juicio de Dios, ¿no? Y eso significa que esa ira y juicio de Dios ya no lo tenemos que pasar nosotros. Lo ha pasado Él en nuestro lugar. Por lo tanto, nuestra muerte ya no es su muerte. Ciertamente que nosotros tenemos que llevar nuestra cruz y seguirle para poder ser sus discípulos, pero es nuestra cruz, no la suya. La suya la ha llevado Él una vez y para siempre. Por lo tanto, nuestra aflicción, nuestro dolor, ¿no? El sufrimiento en el cual podemos vivir hoy, ¿no? Adquiere otra luz totalmente diferente, ¿no? A la luz de aquel, ¿no? Que se ha propuesto, ¿no? Hacer la voluntad de Dios hasta el final, ¿no? Hasta el propio Calvario, ¿no? Y el padecimiento de Él en su muerte. Pero en el cual en su vindicación, ¿no? En la resurrección, tenemos otra esperanza, ¿no? La esperanza, ¿no? De vida que nos viene de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces dice al final el apóstol, ¿no? Toda jactancia, ¿no? Es mala. Si realmente lo que hay en nuestra mente o en nuestro corazón es que de alguna forma somos mejores que otros, que si hemos llegado hasta aquí, ¿no? Será porque hay algo en nuestra vida que ha despertado el favor de Dios que otros no tenían, ¿no? Es no reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿no? No hay otra razón por la que podamos estar hoy, aquí al acabar este año. Por lo tanto, es por la misericordia de Dios que el Señor nos ha permitido, ¿no? Acabar un año más, ¿no? Y empezar otro. No hay otra explicación. Nosotros, por ley natural, como hemos visto en este mundo roto, podíamos haber sufrido y padecido como cualquier otra persona sufre y padece, ¿no? Y Dios sería igualmente justo. Pero es por su misericordia de Dios que estamos aquí, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué esperamos finalmente cuando ese nuestro espíritu vaya a la presencia de Dios? Sino su sola misericordia. ¿Tú te crees que podemos aguardar algo de Dios en ese día, en esa hora de la verdad, en ese momento del juicio, que no sea por la misericordia y la gracia de Dios, ¿no? Entonces tenemos que aferrarnos, ¿no? Con esa confianza que nos da Santiago, ¿no? De saber que aunque nuestra vida es como nada, que hoy está y mañana pasa, y delante de Dios, ¿qué somos al fin y al cabo? Sin embargo, podemos confiar en la voluntad de Dios, ¿no? Sabiendo que Él es misericordioso, ¿no? Y vemos que si algo que Dios no tolera y no soporta es el soberbio. Recordáis las palabras, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? De cómo si hay algo que Dios no aguanta, ¿no? Es la pretensión, el orgullo, ¿no? La vanagloria del ser humano. Por lo tanto, le vamos a pedir hoy, ahora, al acabar este año, que el Señor nos dé una conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra limitación, ¿no? Pero también que el Señor nos humille, ¿no? Porque no hay otra forma de entrar en el reino de los cielos. El único camino y la única puerta, ¿no? Es humillándose delante de Él, ¿no? Reconociéndole que Dios es Dios, ¿no? Y que solamente en Cristo, ¿no? Tenemos esperanza y esperanza de salvación, ¿no? Por lo tanto, le vamos a pedir ahora a Dios, ¿no?
que sea Él, ¿no? Cristo mismo, el que crezca, ¿no? Y nosotros el que disminuyamos, ¿no? El que seamos más pequeños, ¿no? Que realmente confiemos y esperemos de Dios en su voluntad, ¿no? Y si Dios quiere, el Señor puede darnos grandes cosas este nuevo año. Puede sorprendernos, maravillarnos, ¿no? Y debemos aferrarnos a esa posibilidad, a esa confianza, esa esperanza. Si Dios quiere, ¿no? Podemos realmente esperar de Dios un año mejor. Y vamos a pedírselo así, vamos a rogarle al acabar este año que podamos tener esa confianza y esperanza. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, Señor, conscientes, Señor, de nuestra pequeñez, de lo insignificante que somos delante de ti, de cómo nuestra vida está en nuestras manos, Señor, de cómo tú eres todo y no somos nada, Señor, delante de ti. Pero, Señor, queremos adquirir esa esperanza, tener esa confianza y seguridad, Señor, no solamente de que tú estás ahí, ¿no? Sino que tú, Señor, tienes la última palabra. Que un día, cuando estemos en tu presencia, ¿no? Veremos cómo la justicia prevalecerá. Cómo finalmente, Señor, este mundo no quedará en la realidad que ahora vemos, Señor, donde uno puede acabar su vida sin sufrir, Señor, las consecuencias de lo que hace, sino que ese día, Señor, prevalecerá tu justicia. Pero cuando pensamos en nuestra culpa, en el mal que hay en nosotros, tememos también, Señor, esa hora del juicio. Y pensamos si nosotros también, Señor, sufriremos en ese día por causa de ese nuestro mal. Por eso, Señor, te queremos pedir que podamos mirar a Cristo Jesús al acabar este año. Confiar que en Él está la justicia que no está en nosotros. Que entendamos que en aquel que vino a este mundo, que sufrió nuestra muerte, pero que también se levantó en su resurrección, está precisamente la esperanza de una vida nueva, de una vida mejor. Señor, te queremos rogar que podamos así ser conscientes de que aunque la vida no está en nuestras manos, está nuestra vida en las manos de aquel cuyas manos que sostienen este mundo y que tienen su porvenir y todo aquello que nos depara, son las mismas manos que fueron horadadas, perforadas y traspasadas en la cruz del Calvario. Que podamos, Señor, mirar ese día en el cual Cristo Jesús, Señor, que ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, aquel que nos ha de juzgar, es también quien se ha entregado a esa nuestra propia muerte, quien ha sido traspasado, Señor, y muerto en la muerte que nosotros mismos merecemos. Y que por eso no tengamos miedo ante ese día, no tengamos temor, sino confianza. Que pensemos, Señor, que aunque esta misma noche tengamos que estar, Señor, en su presencia, en Cristo Jesús, tenemos la seguridad de tu aceptación, Señor, de que tenemos verdadera vida y vida eterna. Si hay alguno de nosotros que no tiene esa fe, esa confianza, te la pedimos Señor, que se la des este año. Que tú le des, Señor, la certeza, la seguridad de que tú no estás solamente ahí, sino que Cristo Jesús, Señor, ha venido a sufrir, Señor, precisamente por esa persona como por ti y por mí. Y que tú, Señor, le puedes dar nueva vida como nos la ha dado a nosotros. Señor, te lo pedimos así, en el nombre y por la persona de Cristo Jesús. Amén. Una de las mayores falacias de nuestro tiempo es pensar que lo que nos hace falta es simplemente más información, tener más conocimiento. Si os fijáis, los grandes problemas del mundo, de la sociedad, ¿cómo los tratan los gobernantes, aquellos que tienen responsabilidad? Si ven que hay adicciones, si ven que hay violencia doméstica, que hay embarazos adolescentes, lo que se hacen son campañas de prevención. Se hacen continuamente anuncios, se utilizan en las escuelas y la educación para transmitir mensajes, ¿no? Sobre el peligro y el mal, como si realmente de esto dependiera el cambio de la conducta, del comportamiento. Si uno supiera realmente las cosas, no haría lo que haría. Pero seamos sinceros, ¿hacemos lo que hacemos porque no sabemos, porque no tenemos conocimiento? Una visión tan simplista, ¿no? Tan tremendamente superficial del ser humano,
es la que tenemos todos nosotros por naturaleza. El pensar que simplemente es cuestión de cabeza el poder saber cómo vivir. El pensador judío ya fallecido, profesor de las principales universidades, Harold Bloom, decía: ahora en Internet tenemos toda la información que podamos conseguir en nuestras manos. Ahora lo que nos hace falta es la inteligencia para entenderla. Y ese es el problema. Tenemos el conocimiento, tenemos los datos, pero ¿dónde está la realidad de lo que la Biblia llama la sabiduría? Y es por eso tan importante entender el diagnóstico que hace este libro de Eclesiastés en el Predicador, como veíamos ayer mismo en el versículo del capítulo 9, versículo 3, donde encuentra en sus reflexiones este pensador, predicador que está comunicando y preguntándose sobre el sentido de la vida, que hay un mal entre todo lo que se hace debajo del sol. Y ese mal es que un mismo suceso acontece a todos, vivimos, pero a continuación dice también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y, en segundo lugar, de necedad, dice, de lleno de mal y de insensatez. Y lo está en su corazón durante toda su vida, a lo largo de toda su existencia. El ser humano es aquel capaz de tropezar una y otra vez sobre la misma piedra. Ese mal que la Biblia llama el pecado es algo tan predecible, monótono, absolutamente continuo en nuestra vida, que es lo más esperable. Realmente, ¿qué otra cosa podemos ya en nuestra mente suponer sino el hecho de que nos acompaña una y otra vez? Y esa realidad es la que enfrenta también la palabra de Dios cuando nos muestra la necesidad de sabiduría. Y hoy quiero que pensemos y meditemos en esta historia del predicador, en este capítulo 9, que parece una parábola, ¿no? Pero que evidentemente vais a ver que a vuestra mente la figura protagonista os recuerda a otra, central en todo este buen libro que es la Biblia. Y comienza así, en el versículo 13, la historia del predicador. Dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y entonces dije yo, dice el predicador, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Esta historia y parábola inmediatamente nos lleva a nuestra mente al corazón mismo de la Escritura, al Evangelio mismo, a la historia de aquel que encarna esa sabiduría. Todos estos libros que llamamos de sabiduría del Antiguo Testamento vemos como en Proverbios que podían personificarse en un individuo. La sabiduría se muestra como una persona, ¿no?, a la cual debemos conocer. Y en la mentalidad bíblica, en el pensamiento judío, ¿no?, vemos que el conocimiento y la sabiduría es algo evidentemente personal, ¿no? Y el mensaje central de la palabra de Dios es que la persona que encarna esa sabiduría es la que ha hecho todas las cosas, el universo. Todo lo que vemos y no vemos, todo lo que podemos conocer y desconocemos es obra de sus manos. Esa sabiduría eterna estaba desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y esa sabiduría es realmente la que es el centro de atención una y otra vez, ¿no?, de la Escritura y de la palabra de Dios. Pero aquí nos muestra lo que pasó cuando esa sabiduría vino a nosotros. Muchos piensan, si yo realmente le hubiera visto a Jesús, si lo conociera y pudiera oír sus palabras, ¿no?, entonces podría saber lo que pienso de él. Pero ¿cómo puedo creer lo que un libro me dice, ¿no?, o lo que otros me cuentan de él? ¿Quién sabe realmente quién era Jesús o lo que él dijo?
Y hablan como si realmente el conocimiento personal, inmediato, de los contemporáneos de él, les diera la mayor facilidad para poder saber quién es él. Pero no es cierto que los evangelios son un relato muchas veces no solamente de lo que significa él y la fe y la confianza en él, sino la incredulidad ante él. Hay libros como el Evangelio de Juan, ¿no?, que continuamente lo que nos muestra es que todos aquellos que le rodeaban, que le escuchaban, que eran testigos de sus milagros, que oían sus palabras, ¿acaso se doblegaron y creyeron en él? Lo que vemos en el relato de los evangelios es el misterio de la incredulidad. Porque viéndole, conociéndole ante sus propios ojos, no eran capaces de creer. Y el Señor Jesús les explica cómo no depende de sus ojos y de sus sentidos el saber quién es Él. Y luego la enseñanza apostólica nos muestra que el verdadero conocimiento de Jesús no depende de haber sido testigo inmediatamente contemporáneo de Él y haber podido escucharle, verle, poder ser testigo de quién es Él. Todo lo contrario. Aquellos que vieron lo que Él hacía, que escuchaban sus palabras, que pudieron contemplar por sí mismos la realidad de quién era Él, no le creyeron. ¿Por qué? Porque le despreciaron. Son como el hombre pobre de esta historia, fijaos, ¿no? En esta sabiduría que encuentra el predicador, habla de esa pequeña ciudad, ¿no?, que había pocos hombres en ella, y viene una gran amenaza contra ella, un gran rey que la asedia y levanta, pero había en ella un hombre pobre, un hombre humilde y despreciable, pero nos dice de él que era sabio, y él libra a la ciudad con sabiduría, pero nadie se acuerda de ese hombre pobre. La pobreza aquí muestra el desprecio con el cual muchos se niegan a prestar atención a la realidad de quién es Él. Aquel que nos trae la sabiduría encarnada, aquel que muestra su poder precisamente sobre aquellos como este enemigo, ¿no?, que asedian nuestra vida, ¿no?, y que una y otra vez la ponen en peligro. Le desprecian y nadie se acuerda de Él. Y esto nos lleva a las palabras también a las cuales quiero meditar a la luz de este texto en la Epístola a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Cuando habla el apóstol en el primer capítulo de cómo la palabra, la enseñanza que él trae, su predicación, es la palabra de la cruz, del desprecio último, del vituperio, del insulto, de la mayor ignominia que podía hacer esa ciudad sobre aquel hombre pobre. No solamente olvidarle, sino en su rechazo, finalmente, pretender acabar con él, matarle, poner fin a la realidad de la sabiduría encarnada que él venía a traerlo, acabando con su persona. Y nos dice el apóstol en 1 Corintios 1:18 que esto es una locura. Es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, le dice a los creyentes de Corinto, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La realidad es que el orgullo y la pretensión del hombre es siempre la que en su mente limitada y finita, como decíamos ayer, puede entender, comprender la vida y saber lo que es mejor para él. Y esto lo encontramos en todo tipo de personas, tanto en aquellos que presumen de su conocimiento y son reconocidos por su prestigio de eruditos, como los críticos que se oponen a ellos y crean teorías de conspiración, ¿no?, por las cuales sospechan, ¿no?, y finalmente una y otra vez no quieren confiar en lo que otros les dicen. Todos ellos tienen en común la confianza en su mente, en su entendimiento. Esa es la gran debilidad de las teorías conspiratorias. Claro, las teorías conspiratorias consideran siempre que hay una mente, inteligencia perfecta, que el mal sabe muy bien lo que hace y que está manejando los hilos por detrás de lo que ocurre,
Tú, tonto, te dejas ver simplemente lo que te quieren mostrar, pero la realidad que ellos ven, porque ellos saben lo que hay, ¿no? Es lo que hay detrás de ello y quién está moviendo los hilos. Y eso es esa inteligencia siempre oculta del mal que hay detrás. Pero tanto estos como los otros ignoran la realidad de nuestra profunda necedad, nuestra estupidez, la realidad de que no sabemos. Nadie conoce realmente ni puede explicar las cosas, pero en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, pretendemos que conocemos y sabemos. Por eso, la predicación de la cruz y el mensaje del Evangelio es descrito aquí por el apóstol como locura para el mundo. Como locura porque les parece que no tiene sentido, no hay razón ni comprensión. Y por eso es que nuestra apologética, nuestra defensa de la fe, tiene que entender que el corazón tiene razones que la mente no puede comprender, como decía Pascal. Hay en la verdad cristiana algo que va más allá del raciocinio. Por eso es que tantas veces nos sentimos frustrados cuando hablamos sobre la fe con alguien no creyente, ¿no? Y nos parece que por muy sofisticados que sean los argumentos, ¿no? Por muy elaborado que sea tu defensa y lo que tú le digas, da igual lo que tú digas. Porque es en su corazón que hay esa disposición a no creer, a no aceptar lo que tú vayas a decirle. Y te sientes en esa frustración, esa impotencia, ¿no? De no poder finalmente hacer entender o comprender a la gente la realidad de quién es Él. Porque el problema del ser humano, esa necedad, no es simplemente falta de conocimiento, falta de entendimiento. Es la locura que vemos que se confronta aquí a la locura del Evangelio, la locura de tu propio orgullo en tu conocimiento frente a esa locura que es para ellos la cruz. Y el propósito de Dios, de la sabiduría que ha hecho todo, fijaos que ha sido, citando el Antiguo Testamento, destruir esa sabiduría de los sabios, desechar ese entendimiento de los entendidos. Se pregunta, ¿dónde están esos sabios y entendidos? Y muchos en la Iglesia y el cristianismo se preguntan hoy, ¿dónde está la gente que realmente piensa? ¿Dónde está la gente inteligente? ¿Dónde están los sabios, los científicos, los que realmente conocen en el mundo? Y desprecian muchas veces la Iglesia porque ven gente humilde, ven gente marginada, ven gente que no supone nada en el mundo. Y no pueden tener respeto por aquello que les parece que no representa más que la necedad del mundo, la pobreza, la limitación, simplemente la falta de inteligencia y de conocimiento. Pero nos muestra aquí el apóstol la razón por la cual Dios ha querido mostrar su sabiduría precisamente en esa humildad y desconocimiento de personas que son despreciadas por el mundo. Dice, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces hay un propósito de Dios mismo, ¿no? Por el cual Él no quiere mostrarnos su verdad simplemente como una proposición intelectual, a conocer, a entender y aceptar, ¿no? Sino que quiere mostrarnos la realidad paradójica, ¿no? De lo que aquí llama la locura de la predicación de esa cruz. ¿Y qué significa esto? Dice que esa cruz se contrapone, por un lado, ¿no? A lo que los judíos buscaban, señales, milagros, ¿no? Porque la gente quería oír a Jesús por los prodigios que él hacía, por el poder sobrenatural que manifestaba, por las señales que veían ellos ante sus ojos, ¿no? Y los griegos, ¿qué es lo que buscaban en él y no encontraban? Como vemos en el mensaje de Pablo en Atenas, ¿no? Buscaban esa profundidad de sabiduría, ese conocimiento complejo y sofisticado que no tenía el Evangelio. El Evangelio se presenta siempre en el mensaje apostólico como algo tan sencillo como el Maestro y Señor Jesús lo presentó. Tan simple que hasta un niño lo puede entender. Es más, hay que ser como niño para poder creer en él. Y esto, claro, para muchos hace que pertenezca a la fe a la esfera de lo infantil, de la ingenuidad, de la inocencia. Pueden admirar algo de lo que es la fe, pero pensando que es eso, que simplemente se tiene cuando no se tiene cabeza.
Pueden comprender que hay gente buena, que sea cristiana, claro, como desenroscan la cabeza y la ponen debajo del banco cada vez que van al domingo y permiten que les insulten su inteligencia una y otra vez, ¿no? Lo que demuestran esa inocencia infantil, esa ingenuidad, ¿no? Y ves cómo se vuelve todo condescendencia, ¿no? Paternalismo, ¿no? En el cual te ven como creyente. No, sí, a mí me parece muy bien que creas, ¿no? Sí, realmente te hace bien, ¿no? O sea, es como que no está a la altura realmente de lo que ellos son. Y Dios ha tenido un propósito con ello. Dios ha querido, digamos, de esa forma, confrontar el orgullo, ¿no? La soberbia de estas personas, ¿no? Que piensan que son los que saben. Y nos dice que por eso predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Pero para aquellos que son llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Quiero que pensemos entonces en lo que significa para nosotros esa sabiduría despreciada por el mundo. De este hombre pobre que ha venido a salvar, a rescatar la ciudad de los hombres, pero que sin embargo es ignorado y olvidado. Y esa sabiduría nos dice que muestra cómo lo insensato de Dios, versículo 25, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni sois muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por qué no hay más peces gordos en la iglesia, por qué no está aquí lo mejor de esta ciudad, la gente que realmente tiene más influencia, más poder, más sabiduría, la respuesta bíblica es que simplemente porque Dios así no lo ha querido. Y si no tenemos más peces gordos, si no tenemos más famosos, más celebridades, más artistas, más deportistas, más políticos y gente que se siente al lado nuestro en nuestros bancos, es sencillamente porque Dios así lo ha querido. Y Él ha querido que los que no son nada a los ojos del mundo sean todos para Él. Los que son cero a la izquierda, los que son ninguneados, son los que para Dios significan algo. Y esto es uno de los grandes misterios del cristianismo. ¿Por qué Dios escogió al pobre en ese sentido? Muchos no entienden esta expresión siempre, ¿no?, de la prioridad, ¿no?, que tiene el Evangelio y en su reino el Señor Jesús por el pobre. El pobre aquí no es simplemente el falta de recursos, el que no tenga dinero, el que está más destituido. Es el que está en bancarrota, ¿no?, moral, espiritualmente. Es aquel que está fracasado, que es un perdedor a los ojos del mundo en el sentido más profundo. No porque no solamente no haya triunfado, prosperado en el mundo, sino porque no es lo que el mundo admira, no es lo que el mundo reconoce. Y Dios ha escogido así. Y Él quiere también, por lo tanto, que nosotros veamos la realidad de lo que somos, ¿no? Porque tantas veces nos engañamos, ¿no? Una de las tristes realidades, claro, es que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y hay mucha gente que desde luego no tiene sabiduría ninguna, pero se cree simplemente que ellos sí que saben, ¿no? Por eso tenemos que reconocer la realidad de nuestra ignorancia, la realidad de la limitación de nuestro conocimiento. Como decíamos ayer, ¿cómo puede entrar nuestra mente limitada, ¿no?, en la mente de Dios, ¿no? Nosotros, ¿cómo poder comprender la realidad infinita, ¿no?, eterna, ¿no?, de quién es Dios, ¿no? ¿Cómo poder hablar de Él, ¿no?, cuando lo que sabemos depende solamente de lo que Él nos muestra, lo que Él nos revela? ¿Qué podemos conocer fuera de Él y de su iniciativa? Y nos dice finalmente la razón también por la que Él ha hecho así y lo hace todavía hoy. Dice que es para que nadie se jacte en su presencia. El propósito, por lo tanto, de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, es que Él sea el centro de todo.
Y nosotros venimos a este mundo con sueños, ilusiones, y comenzamos un nuevo año pretendiendo hacer de nuestra vida algo que realmente tenga importancia, significado, que tenga trascendencia lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y estamos tan llenos de nosotros mismos que confundimos el propósito de Dios, ¿no?, con nuestros propios planes. Pensamos que lo que nosotros queremos, eso será realmente lo mejor para nosotros. Pero la humildad de la que nos habla aquí la palabra de Dios es entender que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Y a qué sabiduría vamos a acudir al comenzar este nuevo año, sino a la de aquel que sabe lo que es lo mejor para cada uno de nosotros? Y por lo tanto, por mucho que sean nuestros planes, propuestas y lo que nos hayamos en nuestra mente planteado como un desafío para nuestro nuevo año, ¿qué es de ello sin la sabiduría de Dios para nuestra vida? La sabiduría es algo práctico en el Antiguo Testamento. Muchos han dicho que es la expresión de lo que podríamos llamar incluso la ética, ¿no?, en términos posteriores en el Nuevo Testamento, ¿no? La conducta, la vida está conformada por esa sabiduría. No es algo puramente mental, intelectual. Es realmente más que una guía, que un manual para vivir. Es lo que es el principio práctico de vida, ¿no? Y esto solamente Dios nos lo puede dar, ¿no? Y nos lo puede dar cuando tenemos esa humildad, ¿no?, de reconocer que no somos nada delante de Él, que es Él quien nos tiene que enseñar y mostrar cuál es el camino a andar. Y fijaos que esto es lo que nos desvela que ha sido su motivación desde el principio. Cuando pensamos en la gloria de Dios, el gran tema siempre de toda la Escritura, ¿no?, son de estos conceptos, ¿no?, cristianos, espirituales, religiosos, difíciles de expresar, ¿no?, de explicar. ¿Qué queremos decir con la gloria, ¿no? La admiración, el reconocimiento, ¿no? John Piper, el predicador americano, lo describe como la estima que para nosotros, ¿no?, supone Dios, ¿no? ¿Qué es lo que realmente significa, ¿no? No solamente intelectualmente, ¿no?, sino afectivamente, ¿no? ¿Qué valor tiene Dios para nosotros? Eso es la gloria, ¿no? Por eso cuando hablamos de glorificar a Dios, ¿no?, es de buscar el afecto, ¿no?, la estima, el reconocimiento que Dios tiene para nosotros. Y esto está en el fin último del ser humano. Tal y como Dios ha hecho todas las cosas, es para que reconozcamos que Él es el que necesitamos, que Él es el centro de la vida y del universo, y que nosotros tenemos que pasar a un segundo lugar. Y es algo que nos cuesta toda la vida aceptar y entender, porque queremos ser los protagonistas de la historia. Queremos que sean nuestros sueños e ilusiones los que se cumplan. Y todo en nuestro ser se resiste, ¿no?, a pasar a ese segundo lugar, a rendirnos delante de Él, ¿no?, a decir que es Él el que debe gobernar, ¿no?, y reinar nuestra vida. Y Él lo que busca de nosotros no es simplemente la obediencia, la sumisión, ¿no?, la entrega de nuestra voluntad, ¿no?, sino lo que busca es que nadie se jacte más que en Él. Fijaos que lo que busca el Señor desde el principio, desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, es que reconozcamos su propia gloria, que la apreciemos tanto, que nos maravillemos tanto de Él, que le amemos sobre todas las cosas. ¿Cuál es el propósito de la ley?, dice Moisés también en la Escritura, en el del propio Antiguo Testamento. Amar a Dios, como el Señor Jesús así resume la legislación mosaica, es amar al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todas tus mentes. Y es algo que no acabamos de entender, ¿no?, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pensemos en el apóstol Pedro, por ejemplo, alguien que profesa su devoción al Señor Jesucristo, que dice que hará cualquier cosa por librarle de la muerte, de esa cruz terrible. Alguien que está dispuesto a sacar su espada, ¿no?, en el huerto del Getsemaní y defenderle y no permitir que nadie le vaya a hacer algo a su amado Maestro. Y el Señor le humilla, ¿no?, y le humilla hasta lo sumo. En esas amargas lágrimas de esa noche terrible, ¿no?, de la potestad de las tinieblas, en que el Señor Jesús es juzgado y llevado a aquella cruz, terrible patíbulo. Cuando le preguntan a Pedro, su discípulo,
que Él estaba con ellos, si no era Él también uno de sus seguidores, si no reconocen en Él y en su forma de hablar también a uno de sus discípulos. Una y otra vez, dice Pedro, yo no le conozco. ¿De qué me habláis? Yo no sé nada de Él. Yo no tengo nada que ver con ellos. Cuando el Señor le miró en aquella noche, Pedro sintió lo que muchos de nosotros sentimos en la vida, que somos un caso perdido. Esto tal vez está hecho para otras personas que tengan la fuerza de voluntad, que tengan realmente el propósito y la fidelidad para poder servir así al Señor. Pero muchos como Pedro pensamos que no tenemos remedio. Tal vez cuando éramos más jóvenes, cuando había más ímpetu y desafío, podíamos seguir este camino. Pero ya a estas alturas de la vida, después de tantas decepciones, después de tantos fallos, ¿no?, y errores, ¿no?, ¿realmente servimos para esto? ¿Podemos finalmente llegar al final de este camino? Cuando Cristo resucitado en aquella mañana desayuna con sus discípulos, al haber triunfado sobre la muerte al tercer día de la cruz, el Señor Jesús solamente tiene una pregunta para el apóstol Pedro cuando le mira. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y pensamos que lo que nosotros podemos hacer para el Señor es, con nuestro servicio, obediencia, sacrificio, rendición a Él. Cuando lo que el Señor te pregunta, te pide, busca de ti en este año que ahora empieza, es si le amas sobre todas las cosas. El Señor está no solamente satisfecho, sino complacido cuando en nuestro ser lo que nos mueve y nos mueve es la admiración a su Hijo, por la cual no podemos más que alabarle y adorarle. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la gloria de Dios revelada cuando Él vuelva? Sino la adoración continua de Dios. La eternidad no trata de decir cuánto vales lo que has hecho para Él, cuánto ha sido de importante tu servicio, cuánto ha sido de grande tu sacrificio para poder rendir la mayor obra delante de Él. Lo que el Señor busca es nuestro amor. Y por lo tanto, al comenzar un nuevo año, lo que tenemos es que confesar delante del Señor cuán poco le amamos todavía. Y pedirle que Él le encienda con su espíritu ese amor inefable que falta en nuestros corazones fríos, gélidos, congelados, porque todo esto nos suena como un disco rayado. Lo hemos oído tantas veces. Nos produce tan poco asombro. Es todo tan absolutamente predecible que hemos perdido realmente la sorpresa de todo ello. Y el Señor quiere y busca despertar en nosotros ese primer amor y admiración que es lo que Él demanda y quiere de nuestras vidas. El Señor no espera grandes obras de ti este año. Lo que espera es que le ames y que le ames con todo tu ser. Porque todo lo que ha hecho es para que nadie se jacte, para que nadie se enorgullezca de otra cosa que de Dios mismo, que nadie se gloríe de Él. Y por eso acaba con esas tremendas palabras con las que quiero también concluir en este capítulo de 1 Corintios, capítulo 1, por el cual estáis vosotros, ¿no?, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor. Por lo tanto, en esa sabiduría que el mundo ha despreciado y ha ignorado, de ese hombre pobre, del cual apenas queda memoria ni siquiera en estas celebraciones que se supone que es su cumpleaños. ¿Qué ha quedado de nuestras Navidades de aquel hombre pobre, sino el olvido de lo que él fue, pero también de lo que él vino a hacer, de lo que fue su rescate, de lo que fue su salvación? Porque
lo que nos muestra en Él es que en Él estaba esa sabiduría capaz de librarnos. Lo que nuestro conocimiento no podía lograr, lo que nada de nuestro poder y capacidad podía hacerlo, el Señor lo logró por medio de su obra. Esa muerte, esa locura de la cruz, es el acto más poderoso en su sabiduría que todas las armas de guerra, como dice Eclesiastés. La sabiduría puede más que la fuerza de las armas, porque en esa sabiduría encarnada de Dios, en la locura de la predicación, ha salvado al ser humano. Él ha dado el golpe mortal a todos los que se oponían contra nosotros, a este mundo hostil y beligerante a Él, al diablo que desde el comienzo, como ese rey que asedia la ciudad de los hombres, ha querido llevarle a su perdición y a su destrucción, que se frotaba las manos pensando que en su estratagema iba a acabar por fin con esa sabiduría encarnada, colgándole de esa cruz, llevado a ese patíbulo, cuando el Señor aplastaba la cabeza de Satanás desde la cruz del Calvario. Y sus días están contados desde entonces. Lo que vemos son los espasmos de la serpiente antigua agonizando hasta el final en que sea arrojado al fuego del infierno de una vez y para siempre. El Señor rescató de la ciudad de los hombres de aquel enemigo que teníamos desde el principio, que nos engañó con sus mentiras, que una y otra vez nos susurra a nuestro corazón pensando que hay otra sabiduría y otra vida fuera de la que Dios nos da y que solo encontramos en Cristo Jesús. Porque Él es la verdad misma. Cuando el Señor Jesús dice en el Evangelio que la verdad os dará la libertad, ¿de qué verdad está hablando? ¿Está hablando de una verdad abstracta? ¿Está hablando de un conocimiento que tú tengas? Está hablando de la verdad encarnada, que es Cristo Jesús. Él es la verdad que nos libera. Toda otra verdad, todo otro conocimiento, toda otra noción abstracta, por muy sofisticada y elaborada que sea, no traerá tu libertad a tu vida. Solo la persona, la sabiduría, que es Dios encarnada, tiene el poder de librarnos de este mundo, del diablo, pero también de nuestro propio mal que anida en nuestro corazón. No es lo que tememos al comienzo de este año nuevo, que si nosotros no acabamos con el pecado en nuestra vida, es el pecado el que acabará con nosotros. Muchos pensamos que nuestro enemigo es demasiado grande, que domina ya todo nuestro ser, todos nuestros afectos y emociones, porque amamos las tinieblas más que la luz. No solamente pecamos, sino que nos gusta, nos deleitamos y gozamos en el mal que anida en nuestro corazón. ¿Qué salvación hay para nosotros? Pero el mensaje de la locura de la cruz es que la gracia y el favor de Cristo es más poderoso que el mayor de los pecados que haya en tu vida. Dios y el poder de su cruz, su sangre derramada, es capaz de redimirte y librarte del más terrible de los dominios y esclavitudes que puedas tener del pecado en tu vida. Porque a Dios así le ha placido. Por la debilidad de la cruz, por la locura que es para el mundo, Cristo crucificado, Él salva. Y salva del pecado. Nos salva de este mundo y nos salva del diablo. Y por lo tanto no podemos hacer como este mundo, despreciar y olvidar a Él, porque en Él está nuestra justificación. Cuando estemos un día delante de su presencia, como dijimos ayer, ¿qué otra cosa le diremos a Él? ¿Qué otro nombre le presentaremos si no es el de Cristo Jesús? Él es nuestra única justicia. Él es nuestra única aceptación delante de Dios. Y por lo tanto, ¿qué es el cristianismo sino Cristo, no? ¿Y qué es su favor sino el que encontramos en Cristo? Es nuestra paz para con Él. Pero fijaos que junto a ella, y quiero llamaros la atención a ello también, finalmente en este comienzo de un nuevo año, Él es también nuestra santificación.
Este es uno de los secretos mejor guardados del cristianismo. Te dicen que tú eres salvo por la justicia de Cristo, por la fe, esto es gratis, no te preocupes, tú vienes aquí con tu pecado, lo único que entregas es tu pecado a los pies de la cruz, tu culpa, tu carga y tu peso, esto es así de sencillo. Pero claro, en el momento que entras por la puerta, que ya has dado el paso de fe, ahora ya viene la obediencia, ahora ya viene lo difícil. Ahora lo que tienes es que caminar ese arduo, terrible, difícil senda, ¿no? De morir a uno mismo, de finalmente sacrificarte, de hacer todo a Él, ¿no? Y hemos perdido la maravilla, el asombro de lo que es la santidad en Cristo Jesús. Hemos convertido su sacrificio finalmente en nuestro sacrificio. Hemos convertido todo lo que Él ha logrado con esa salvación, el rescate, por nosotros en un simple impulso, un ejemplo, un ánimo, un apoyo. Es como el empujón por el cual te dice, mira, empieza este camino, que ya veremos si llegas al final. Cuando el gran misterio de la palabra de Dios es que el mismo Dios que nos salva y justifica en Cristo Jesús es el que nos santifica en Cristo Jesús. Por lo tanto, si te preguntas en esta noche, ¿cómo yo puedo llegar a ser un santo? Bueno, yo no digo que no, hay muchas personas que admiras, ¿no? Y realmente dice, bueno, sí, yo creo que este hombre es como un santo, pero yo de luego de santo no tengo nada. Y miras a ti mismo y ves, esto parece hecho para otros, pero desde luego yo no me veo ahí, no me veo al final de este camino. Y muchos puede que al comenzar este año estén casi prontos y dispuestos a desistir, a tirar la toalla, a dejar este camino y decir, esto no es para mí. Yo no soy capaz de llegar. Yo no tengo la fidelidad, no tengo la decisión, no tengo la persistencia y la perseverancia para continuar. Pero la buena noticia, querida amiga y amigo, hermana y hermano, en esta noche que quiero decirte, es que el Dios que nos salva es el Dios que nos santifica. No depende de ti, ni de tus fuerzas, ni de tu mente y de tu voluntad, sino de la obra de Cristo en la cruz por su Santo Espíritu. Él es el único. No hay otra forma en la cual podemos llegar a ser santos que por la obra de Dios a través de su Espíritu a causa de Cristo Jesús. Y por lo tanto, si piensas que en tu debilidad no ves que puedas llegar al final, escucha, en Cristo está tu santidad. Por eso comienza esta carta a los Corintios, que no es que digamos que fueran los cristianos más espirituales que hubiera sobre la faz de la tierra. Desde luego las contradicciones que había allí eran muchas, pero eran los santos en Cristo Jesús. Y es así como Dios te ve a ti. Cuando vas a Él humillado, compungido, fracasado, otra vez lo mismo. Otra vez he vuelto a caer, otra vez he fallado en la misma cosa una y otra vez. ¿Tú te crees que el Señor, cuando te mira, te dice, hombre, ya espera otra cosa de ti, ¿no? 34 veces, ¿no? Ya podías ir aprendiendo, ¿no? Ya era hora, ¿no? El Señor nos mira en Cristo Jesús. Él, cuando te ve a ti, no ve tus fracasos solamente, no ve tus derrotas, no ve tus errores, ve la santidad que hay en Cristo Jesús. Y por eso no hay nada que puedas hacer que haga que Dios esté más complacido en ti que lo está ahora. Ni menos que puedas hacer, que pueda hacer perder el favor que Dios tiene para ti, porque en Cristo está su delicia. Él se complace desde la eternidad en su amado Hijo. Todo lo que hace es para reconocerle a Él, que se ha entregado por nosotros en aquella cruz y se ha levantado con poder en la resurrección y volverá un día en gloria. Todo es para Él, de Él y por Él y con Él. Y seremos lo que seremos solamente gracias a Él, Cristo Jesús. Y por eso es que no habrá voces disidentes en la eternidad. No habrá otros nombres que recordar y que invocar, sino el de aquel olvidado hombre pobre que vino a salvar la ciudad y humillado fue despreciado, pero su nombre será exaltado sobre todo nombre. Su nombre será glorificado sobre todo nombre.
Toda la eternidad girará en torno al ensalzamiento de quién es Él, el Señor Jesucristo. Y acaba con esa maravillosa palabra. Para muchos el resumen de lo que es verdaderamente el cristianismo, la redención. La redención, como decía Packer, aquel gran maestro de la Iglesia que también ya nos dejó, es lo que lo diferencia de cualquier otra religión. Hay religiones que son iluminación, una luz en tu interior que surge cuando te meditando, ¿no? Cuando te concentras, ¿no? Y percibes, ¿no? Como ese ser espiritual que hay en ti, ¿no? Hay otras religiones que son simple moralidad, que te dicen así tienes que vivir y cuanto mejor seas y te comportes para con tu prójimo, realmente así cumples la verdadera religión. Pero ¿qué es el verdadero cristianismo sino un mensaje de redención, de liberación? Es un mensaje de salvación. Y por eso es que el Evangelio con el cual os llamo a comenzar este nuevo año es el Evangelio de redención en Cristo Jesús, de liberación en Él. Para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor. ¿Quién te liberará de todos esos males a los que ahora te enfrentas? ¿Quién nos podrá ayudar en la hora de la prueba y la necesidad que podrá devenir a nosotros en este tiempo y que todavía no conocemos? ¿Qué va a ser de nuestra vida? El tiempo no está en nuestras manos, está en las manos de Él. Pero ¿quién nos librará y nos socorrerá y será nuestro apoyo en el día de la necesidad? Sino Él. Y Él lo hace con un solo propósito, para que le ames, para que le admires, para que una y otra vez tu afecto y corazón sea de Él. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que ese corazón duro, frío, que tantas veces tenemos, el Señor lo encienda con el fuego del cielo, ante la realidad de que Cristo es todo para nosotros, es todo lo que necesitamos. Él es el único que nos hace falta. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogarle que Él nos dé más amor y admiración por Cristo. Señor, te queremos pedir, Señor, que nuestras vidas puedan dar gloria al único que tú quieres dar gloria, Señor. Aquel que está sentado en el trono, que reina por los siglos de los siglos. Aquel cuyo nombre es elevado sobre todo nombre. Sabemos que todo tu corazón y motivación, Señor, es que lleguemos a estar tan prendados de tu Hijo Jesucristo, tan enamorados de Él, Señor, que nuestra vida sea buscarle a Él, Señor, admirarle, maravillarnos de Él y adorarle para siempre. Señor, que podamos empezar a hacer eso ya, aquí, ahora, en este mundo. Que este año que ahora empieza, Señor, sea un año de admiración, Señor, y de asombro de quién es tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que eso es lo que pides de nosotros, que eso es lo que esperas, que ese amor a Cristo cubrirá muchas faltas. Muchos estamos lejos de ser lo que debiéramos ser. Y nos preguntamos, Señor, ¿con qué valor nos atrevemos a llamarnos cristianos? Nos sentimos inútiles, Señor, indignos, absolutamente, Señor, incapaces de poder llevar siquiera el nombre maravilloso de Él, el Cristo. Pero, Señor, tú nos muestras que el único digno es Él. Él, el Cordero inmolado y sacrificado, es el centro de atención por toda la eternidad. Por lo tanto, que podamos humillarnos, Señor, y buscar nuestra sabiduría en Él. Esa sabiduría que es la única verdad capaz de librarnos. De librarnos, en primer lugar, Señor, de lo que significa la vergüenza, del desprecio de este mundo. Hacemos cualquier cosa para que la gente nos acepte, para que la gente nos reconozca y nos considere uno de los suyos. Tenemos tanto miedo, tanta vergüenza, Señor, tanto amor a nosotros mismos, que no queremos ser, Señor, considerados diferentes. Señor, santifícanos por la obra de Cristo Jesús. Que nos importe más, Señor, el amor a Cristo Jesús que el amor de los demás. Que nos importe más, Señor, lo que Él piensa, Señor, y nosotros sabemos de Él, que lo que el mundo pueda decir de Él, en su desprecio e ignorancia.
Señor, que podamos en este año reconocer que Él ha acabado con el poder del maligno. Que por mucho que el diablo parezca, Señor, sujetar, dominar nuestras vidas, llevarnos siempre al engaño y a la mentira de que hay una felicidad y una vida fuera de ti. Que entendamos que todas sus artimañas han sido desarmadas en la cruz del Calvario. Que la locura de esa cruz, Señor, ha vencido finalmente sobre el poder del mal y su pretendida inteligencia. Que no temamos más, Señor, al diablo y a sus asechanzas, y que miremos más a Cristo Jesús, aquel que ha vencido también y aplastado la cabeza de la serpiente, Señor, en aquel Calvario. Pero sobre todo, Señor, finalmente, cuando vemos la realidad de nuestro pecado en nuestro corazón, del mal que anida en nuestro ser, y clamamos como el apóstol, ¿quién nos librará? ¿Quién nos librará de este mal que está en nuestro corazón, Señor? Que cubre nuestros afectos, que nos llena constantemente, Señor, del engaño en nuestros sentimientos, por el cual no somos capaces, Señor, de comprender dónde está la verdadera sabiduría. Señor, te rogamos que en este año tu sabiduría venza, Señor, sobre ese mal que hay en nuestras vidas. Que venza por el poder de la cruz, por esa locura, Señor, por la cual el poder de tu sangre derramada en la cruz del Calvario es capaz de cubrir todo pecado, de redimir la mayor de las ofensas. Que no creamos que hay algo en nuestra vida, Señor, que es demasiado grave, demasiado terrible, para que tú, Señor, puedas finalmente, Señor, pasar por ello. Que entendamos que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder. Poder, Señor, para librarnos del mal mismo, para quitarlo de nosotros, para hacernos santos por toda una eternidad. Que vayamos a los pies de esa cruz con nuestra culpa, nuestra miseria y nuestras vergüenzas. Y recibamos el poder de lo alto a través de tu Santo Espíritu, para la gloria y para la única honra y reconocimiento de tu amado Hijo. Amén.